Los Philadelphia Eagles acaban de hacer uno de los movimientos más importantes del draft de la NFL de 2026, pero la reacción a este intercambio ha sido un desastre total, y ahora parece que Howie Roseman podría ser el que pague el precio, con informes que dicen que ya ha sido despedido. Y cuando te das cuenta de que hay más de $100 millones vinculados a este movimiento, empieza a tener mucho más sentido. El viernes por la noche, segundo día del draft de la NFL de 2026, el vicepresidente ejecutivo / gerente general Howie Roseman adquirió al linebacker externo Jonathan Greenard y una selección de séptima ronda en 2026 de los Minnesota Vikings a cambio de una selección de tercera ronda este año, la número 98 en general, y una selección de tercera ronda en 2027. Eso solo habría sido un titular notable, pero luego surgieron los detalles financieros. Greenard y los Eagles habían llegado a un acuerdo sobre una extensión de contrato por 4 años y $100 millones, según Adam Schefter. 0 millones, 2 selecciones de tercera ronda desperdiciadas por un jugador que viene de una temporada en la que su producción disminuyó, registrando 3 capturas en 12 partidos. Ahora, dejemos eso por un segundo porque cuando se conoció esta noticia, Internet no se contuvo. La frase desastre comenzó a ser tendencia en relación con el nombre de Roseman. Los fanáticos señalaron las estadísticas de sacks. Señalaron la lesión. Señalaron la edad. Greenard cumplirá 29 años en mayo. Lo llamaron el tipo de sobrepago que hace que despidan a los gerentes generales, pero aquí está lo que pasa con la temporada de 2025. La temporada 2025 de Jonathan Greenard llegó a su fin porque el linebacker externo había luchado contra una lesión en el hombro, pero se sometió a una cirugía después de agravarla en Dallas el domingo por la noche. No se cayó de un acantilado. Greenard había estado lidiando con una lesión en el hombro izquierdo desde la semana 10. El hombre estaba físicamente comprometido para el tramo final de la temporada y se perdió los últimos 3 partidos de Minnesota por una lesión en el hombro. Lo que la hoja de estadísticas no muestra es lo que la cinta sí. Sus números de capturas pueden haber disminuido en 2025, pero en los 12 partidos que jugó, siguió siendo una fuerza a tener en cuenta para los quarterbacks rivales, liderando a los Vikings con 47 presiones y obteniendo una calificación de 77.6 en el pase de puff. Esos no son los números de un jugador acabado. Esos son los números de un tipo que no pudo terminar como mariscal de campo porque su hombro le fallaba cada vez que intentaba derribar a alguien. El tercer saque es en el que la gente se fija, y comprensiblemente, pero el fútbol no se juega en una hoja de cálculo. Más frustrante aún era la cantidad de veces que tenía a los quarterbacks en su poder solo para que se liberaran. Ese es un problema de lesión en el hombro, no un problema de talento. Ahora bien, Roseman ha sido llamado de muchas maneras en su tiempo al frente de los Eagles, pero cauteloso no es una de ellas. Es una jugada llamativa para Howie Roseman, quien necesitaba mejorar la presión de los Eagles sobre el pasador después de perder a Jalen Phillips en la agencia libre. Los Eagles tenían un vacío enorme en el borde, y Roseman decidió que el draft era el momento de llenarlo, no con un novato, sino con un producto probado. Este fue el tipo de movimiento que esperamos de Roseman. La pregunta es si esta vez la agresión cruza la línea hacia la imprudencia. Y para entender esa pregunta, tienes que entender quién era Jonathan Greenard antes de que su hombro fallara. La historia de Jonathan Greenard no comienza en Minnesota ni en Filadelfia. Comienza en Hiram, Georgia. Greenard creció en Hiram, Georgia y asistió a la escuela secundaria Hiram, donde jugó baloncesto y fútbol. Como estudiante de último año, fue nombrado jugador defensivo regional del año de la 5A. No era un recluta de 5 estrellas ni un nombre conocido al salir de la escuela secundaria. Calificado como un recluta de 3 estrellas, Greenard se comprometió a jugar fútbol americano universitario en Louisville en lugar de Kentucky. En Louisville, comenzó como suplente y poco a poco se fue ganando un lugar en la rotación.
Fue un suplente clave en la posición de linebacker durante su primer año de elegibilidad, registrando 22 tacleadas, 7 de ellas para pérdida y 2.5 capturas, además de 2 pases interrumpidos y una intercepción, que devolvió 42 yardas para un touchdown. Era prometedor, pero aún no era exactamente un prospecto de primera clase. La verdadera transformación ocurrió cuando Greenard se transfirió a la Universidad de Florida. En una sola temporada con los Gators, se dio a conocer al mundo del fútbol de manera estruendosa. Apareció en los 12 partidos de su única temporada con los Gators y lideró la SEC con 9.5 capturas y 15.5 tacleadas para pérdida, además de sumar 52 tacleadas, 3 balones sueltos forzados, 4 pases incompletos y una recuperación de balón suelto de vuelta para touchdown. Es un año, una temporada para demoler líneas ofensivas en la conferencia más temida del fútbol universitario. Fue nombrado en el primer equipo All-ACC. Esa actuación lo catapultó al draft de la NFL de 2020, donde Greenard fue seleccionado por los Houston Texans en la tercera ronda, en el puesto 90 en general. No es una selección de primera ronda, ni de segunda, sino de tercera ronda, la misma ronda de capital de draft que los Eagles acaban de ceder para adquirirlo 6 años después. Sus primeros años en Houston fueron un estudio de paciencia. Greenard terminó su temporada de novato con 19 tacleadas, 2 tacleadas para pérdida y una captura en 13 partidos jugados, con una titularidad. Tranquilo, discreto, el tipo de año de novato que haría que algunos fanáticos etiquetaran a una selección del draft como un fracaso después de 13 juegos. Luego vinieron los contratiempos. El 22 de octubre de 2022, Greenard fue colocado en la lista de reservas lesionados. Fue activado el 17 de diciembre. Otra interrupción más en una carrera que tuvo que construirse ladrillo a ladrillo en lugar de a través del estrellato instantáneo, pero Greenard siguió esforzándose. Siguió estudiando cine. Siguió perfeccionando sus técnicas manuales y su curvatura alrededor del borde. Y luego llegó 2023, el año en que todo hizo clic. Registró un récord personal de 12.5 capturas en 2023. Fue uno de los 4 jugadores en la NFL que tuvo 4 partidos con al menos 2.0 capturas durante la temporada 2023. Esto no fue una casualidad. Este era un jugador que entraba en su mejor momento, descubriendo cómo utilizar cada herramienta de su arsenal contra tackles de calibre NFL semanalmente. Esa temporada de 2023 fue un año de contrato para Greenard, y jugó como tal. Houston, por razones propias, le permitió probar el mercado abierto. Houston le permitió probar el mercado y decidió fichar en su lugar al veterano defensor de los Vikings, Danielle Hunter. Los Texans cambiaron a Greenard por Hunter, y los Vikings se abalanzaron y le dieron a Greenard un contrato lucrativo. El 13 de marzo de 2024, Greenard firmó un contrato de 4 años y $76 millones con los Vikings, y en su primer año con el uniforme púrpura, validó cada centavo. En su primera campaña con los Morados, Greenard fue titular en los 17 partidos y acumuló 12 capturas, un récord personal de 18 tacleadas para pérdida de yardas y la asombrosa cifra de 22 golpes al mariscal, además de 4 balones sueltos forzados y 3 pases defendidos. Sus 84 presiones, según el sitio analítico Pro Football Focus, lo empataron con el novato de los Rams, Jared Verse, como el máximo en la NFL. La mayor cantidad de presiones en toda la liga. No segundo, no entre los 5 primeros, el más. Greenard fue el único jugador con al menos 12 capturas y 4 balones sueltos forzados durante la temporada regular de 2024, y fue uno de los 3 defensas con al menos 12 capturas y 18 tacleadas para pérdida de yardas, uniéndose a Trey Hendrickson y Myles Garrett. Estaba hombro con los mejores cazadores de pases del planeta. Greenard se ganó su primera selección al Pro Bowl de su carrera tras su estelar desempeño en 2024. Registró la segunda mayor cantidad de capturas entre los jugadores en su primera temporada con los Vikings, con 12 capturas en 2024,
superado solo por las 14-5 capturas de Jarrett Allen en 2008. Se le mencionaba junto a leyendas de la franquicia en Minnesota. Así que, cuando la gente dice que los Eagles acaban de gastar $100 millones en un desastre, están mirando una temporada marcada por las lesiones e ignorando todo lo que vino antes. La pregunta nunca fue si Jonathan Greenard podía jugar. La pregunta era si estaría lo suficientemente sano para hacerlo de nuevo. Si Jonathan Greenard era tan bueno, ¿por qué lo cambiaron los Minnesota Vikings? La respuesta está arraigada en una gestión de plantilla fría y calculada. La situación contractual de Greenard había sido tema de discusión con Minnesota durante toda la temporada baja, ya que solo le quedaban $4 millones en garantías en el contrato, todas para 2026. Esa es una cantidad asombrosamente pequeña de dinero garantizado para un jugador de su calibre, y Greenard lo sabía. Greenard exigía un aumento salarial en un contrato al que le quedaban 2 años con un promedio de $19 millones por temporada. Piensa en eso desde la perspectiva de Greenard. Acaba de tener una temporada de Pro Bowl, empató por la mayor cantidad de presiones en toda la NFL, y sus garantías restantes eran de $4 millones. Cualquier agente competente le diría a su cliente que exija una reestructuración o un nuevo acuerdo. Eso no es codicia. Eso es autopreservación en un deporte donde una jugada puede acabar con una carrera, pero los Vikings estaban en una posición peculiar ellos mismos. Greenard era prescindible dada la aparición el año pasado del pick de primera ronda de 2024, Dallas Turner, y la excelencia general, cuando está sano, de su compañero linebacker externo Andrew Van Ginkel. El crecimiento de Dallas Turner durante la temporada 2025 había sido una revelación. Turner, quien fue seleccionado por los Vikings en el puesto 17 en general en 2024, mostró avances en su juego tanto mental como físicamente después de una temporada de novato con altibajos. Turner jugó 402 snaps más en 2025 que en su temporada de novato. Dio grandes saltos en todas las categorías estadísticas, incluyendo 15 golpes al mariscal de campo, 5 en 2024, y 11 tacleadas para pérdida, 3 como novato. Cuando Greenard se lesionó el hombro, Turner entró en el centro de atención y se negó a volver a salir. El primera ronda de 2024 solo tuvo una carga de trabajo rotacional como novato, pero ha experimentado un aumento notable en el uso en 2025. Turner tiene 5.5 capturas hasta ahora. Los vikingos ya tenían su plan de sucesión en marcha. Así que, este era el cálculo en la oficina principal de Minnesota. Podrían reestructurar el contrato de Greenard y pagarle a un pass rusher de 29 años un salario de primera línea, mientras Turner espera en la banca, o podrían traspasar a Greenard, liberar espacio salarial, obtener capital de draft y entregar las llaves a su opción más joven y barata. Los vikingos no parecían interesados en negociar una extensión con Greenard, por lo que el único paso lógico siguiente era buscar intercambiarlo. El intercambio proporciona a los vikingos espacio salarial este año y una mayor flexibilidad financiera para el próximo. En cuanto a los Vikings, el intercambio libera más de $34 millones en espacio salarial. Este no fue un caso de Minnesota deshaciéndose de un mal jugador. Esta fue una franquicia que eligió invertir en su futuro en lugar de en su presente. Los vikingos estaban jugando a largo plazo, apostando a que Turner y Van Ginkel juntos podrían aproximarse a lo que Greenard proporcionaba solo. La conexión entre los Eagles y Greenard tampoco surgió de la nada la noche del draft. Schefter señaló específicamente al pass rusher de los Minnesota Vikings, Jonathan Greenard, como un posible objetivo para los Eagles en su columna de información previa al draft publicada días antes del mismo. El equipo estuvo vinculado a Greenard a principios de la temporada baja y las dos organizaciones han estado en contacto, aunque las conversaciones no han sido tan activas recientemente. Pero cuando el consejo de reclutamiento se desarrolló de cierta manera, cuando los cazadores de pases comenzaron a ser seleccionados en la primera ronda y los Eagles no pudieron conseguir uno,
Con prospectos de cazadores de pases en el draft de 2026 siendo elegidos en las dos primeras rondas, Roseman salió y consiguió un jugador probado que marca la diferencia, dándole un contrato masivo. Los Minnesota Vikings tomaron una decisión de negocios. Los Philadelphia Eagles hicieron una inversión. Si esa inversión da resultado depende enteramente de una cosa. El hombro de Greenard. Para entender el acuerdo de Greenard, tienes que entender al hombre que lo hizo. Howie Roseman no opera como la mayoría de los gerentes generales de la NFL. Nunca lo ha hecho. El arquitecto de las plantillas campeonas del Super Bowl AA y Super Bowl ALAX, Howie Roseman, está en su temporada número 27 con los Philadelphia Eagles. Después de ascender en las operaciones de fútbol y los departamentos de exploración de la franquicia, el 2 veces ejecutivo del año de la NFL se ha consolidado entre los visionarios de la oficina principal más exitosos y respetados del juego. Su historia de origen vale la pena recordarla. Roseman es un ejecutivo de fútbol profesional estadounidense que es el vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Philadelphia Eagles. Fue contratado por el equipo en el año 2000, y desempeñó varios roles administrativos y ejecutivos antes de ser ascendido a gerente general en 2010. No jugó el juego. No provenía de un árbol genealógico de entrenadores. Roseman comenzó a enviar cartas a todos los equipos de la NFL mientras aún estaba en la escuela secundaria. Así es Howie Roseman. Un hombre que se abrió camino en la NFL a través de una persistencia implacable. Y esa persistencia ha definido toda su gestión como gerente general. Howie Roseman no tardó en establecerse como un negociador. Antes de su primera selección como gerente general de los Eagles en 2010, subió 11 puestos en la primera ronda, del 24 al 13, en un intercambio con los Denver Broncos, enviando a cambio la selección de primera ronda de los Eagles y un par de selecciones de tercera ronda. Con la 13ª selección general, los Eagles eligieron al ala defensiva Brandon Graham, ahora 2 veces campeón del Super Bowl y leyenda de la franquicia. Ese comercio fue criticado en su momento. La gente decía que Roseman cedió demasiado. La gente decía que Graham no valía la pena. Brandon Graham jugó 14 temporadas en Filadelfia, despojó a Tom Brady en el Super Bowl AA y se convirtió en uno de los Eagles más queridos de todos los tiempos. Y el patrón simplemente seguía repitiéndose. Transacciones notables incluyen la adquisición de jugadores estrella como Jalen Carter, A.J. Brown y Davante Smith a través de acuerdos inteligentes en el día del draft. Cada uno requería nervios. Cada uno requería renunciar a activos. Cada uno fue cuestionado en su momento. En 2022, Roseman intercambió selecciones con Tennessee en la noche del draft para conseguir a A.J. Brown, un acuerdo que transformó la ofensiva de los Eagles de la noche a la mañana. En 2023, subió en el draft para elegir a Jalen Carter, un jugador que muchos creían que era el mejor talento general del draft. En 2024, seleccionó a Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, 2 jugadores que fueron nombrados All-Pro del primer equipo en sus 2 primeras temporadas. En 2025, Roseman se convirtió en el 7º gerente general en la historia en tener a cada una de las 2 primeras selecciones de la misma clase de draft obtener la distinción de primer equipo EP All-Pro dentro de sus 2 primeras temporadas. Mitchell y DeJean también fueron la primera pareja de este tipo en lograr esa hazaña después de contribuir a un campeonato de Super Bowl. Los resultados hablan por sí solos. En sus 12 temporadas con control de la plantilla, Roseman ha prosperado como el gerente general más ganador con el porcentaje de victorias combinado más alto en la historia de la franquicia, construyendo 9 equipos de playoffs que han logrado 6 títulos divisionales, 3 campeonatos de conferencia y 2 campeonatos de Super Bowl. Pero incluso los grandes pueden tropezar. No todos los intercambios han funcionado. Andre Dillard fue un error de primera ronda. Los Eagles subieron en el draft para elegir a Dillard, aunque lo que se dieron fue en última instancia insignificante a largo plazo. Dillard se suponía que iba a ser el próximo gran tackle de los Eagles. No lo era. El heredero aparente en el tackle izquierdo,
Dillard solo jugó 4 partidos como novato y se perdió toda la temporada 2020 debido a un desgarro en el bíceps. Y Jalen Reagor, la selección de primera ronda que atormenta las pesadillas de todos los fanáticos de los Eagles, fue elegido un puesto antes que Justin Jefferson en el draft de 2020. Roseman se ha ganado el derecho a tomar grandes riesgos, pero cada gran riesgo conlleva el peligro de un gran fracaso. Y con $100 millones asociados al nombre de Greenard, este es uno de los mayores cambios de su carrera. El contexto de este acuerdo específico también importa. Los Eagles esperaban volver a contratar a Jalen Phillips en la agencia libre, pero fueron superados por los Carolina Panthers. Los Eagles lo hicieron con un ahorro de costos, porque mientras gastan 0,0 millones en Greenard, los Panthers firmaron a Phillips por $20 millones en 4 años con $80 millones garantizados. Roseman cambió de rumbo. No pudo conseguir al tipo que quería, así que fue y se buscó uno mejor, al menos sobre el papel, por menos dinero. Y lo que Greenard se encuentra es una línea defensiva de los Eagles que ya está repleta de talento. Añadirlo a una línea defensiva que incluye a Jalen Carter, Jordan Davis, Moro Ojomo, Nolan Smith, Josh Sweat y Arnold Abacari mantiene a la defensa de Filadelfia como una amenaza para el coordinador defensivo Vic Fangio. Este no es un equipo que le pida a Greenard que sea toda la presión de pase. Este es un equipo pidiéndole que sea la pieza que falta. Así que aquí estamos. Los Philadelphia Eagles han intercambiado 2 selecciones de tercera ronda y comprometido 0,0 millones a un cazador de cabezas de 28 años que se recupera de una cirugía de hombro. El título de este video lo llama un desastre. Algunos analistas lo llaman una ganga. La verdad, como casi siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Pero la evidencia se inclina en una dirección que podría sorprenderte. Empecemos con el dinero. En cuanto a la extensión, Greenard jugando con un salario anual promedio de 5 millones es una ganga casi perfecta. En una liga donde el mercado de cazadores de cabezas ha explotado, $25 millones al año por un exjugador de Pro Bowl con 38 capturas en su carrera no es un pago excesivo. Greenard acordó una extensión de contrato por 4 años y $100 millones, incluyendo $50 millones en dinero totalmente garantizado. La mitad del contrato está garantizada. Eso significa que los Eagles tienen opciones si las cosas se tuercen, y Greenard tiene suficiente seguridad para concentrarse en el fútbol. Compárelo con el jugador al que está reemplazando efectivamente. Jalen Phillips firmó con Carolina por $120 millones en 4 años, con $80 millones garantizados. Phillips es más joven. Sí. Pero Phillips también tiene 28 capturas en su carrera en 5 temporadas de la NFL. En las últimas 3 temporadas, Greenard tiene 27.5 capturas, la 15ª mayor cantidad de la liga. Phillips tiene 12.5 en el mismo periodo, el 82º más. Greenard ha sido más productivo en un periodo más corto, y costó 0 millones menos en valor total y $30 millones menos en dinero garantizado. Ahora, hablemos de lo que Greenard aporta específicamente a la sala de extremos de los Eagles. Greenard añade una capacidad de presión desesperadamente necesaria a un grupo de extremos que no tiene mucho más allá del ex primera ronda Nolan Smith, que tuvo solo 3.0 capturas el año pasado después de una destacada temporada 2024, y Josh Sweat, que tuvo 6.5. Nolan Smith mostró un potencial de élite durante la carrera del Super Bowl de 2024 con 4 capturas en playoffs, pero no pudo mantenerlo durante una temporada completa. El sudor es una pieza de desarrollo. Tampoco es una amenaza de borde número 1 probada y consistente. Greenard es, cuando está sano, y esa es la frase clave, cuando está sano. El entrenador principal de los Vikings, Kevin O'Connell, declaró: es un tipo de lesión de hombro bastante estándar que debería permitirle someterse a un procedimiento bastante rutinario y estar de vuelta en camino para estar al 100% y listo para jugar. La cirugía tuvo lugar en diciembre de 2025.
Eso es más de 4 meses de recuperación antes de que los Eagles lo necesiten en el campo. Plazo estándar, procedimiento estándar. El costo de capital preliminar era real, pero no paralizante. Los Eagles intercambiaron la selección número 98 en el draft de este año y una de tercera ronda en 2027. Bueno, es probable que el equipo reciba una selección compensatoria de tercera ronda después de perder a Phillips, así que pronto recuperarán parte del capital que acaban de perder. La matemática de las selecciones compensatorias significa que los Eagles esencialmente intercambiaron una selección neta de tercera ronda por un cazador de cabezas de Pro Bowl. Es decir, según cualquier estándar histórico, un precio razonable. Seth Walder de ESPN le dio a los Eagles una A por la jugada. Señala específicamente el hecho de que están obteniendo a Greenard por menos de lo que costaría el jugador al que está reemplazando efectivamente. Es justo decir que los Eagles están consiguiendo un legítimo pass rusher de élite y una mejora significativa con respecto a Josh Sweat para emparejar con Nolan Smith Jr. La compensación comercial es real. 2 selecciones de tercera ronda no son poca cosa, pero están consiguiendo a Greenard a un precio que considero muy por debajo del mercado. Y luego está el factor Roseman. El borrador del fin de semana para Greenard es la tercera adquisición de veteranos de Roseman en los últimos 5 años. En 2023, los Eagles intercambiaron por DeAndre Swift, el ex Detroit Lion, en el tercer día del draft. El año anterior, adquirieron a A.J. Brown de los Tennessee Titans en la primera noche del draft. El traspaso de A.J. Brown también fue criticado. Brown tenía preocupaciones fuera del campo. Era caro, y procedió a convertirse en uno de los mejores receptores de la NFL durante las siguientes 3 temporadas en Filadelfia, ayudando a las Águilas a llegar a 2 Super Bowls. ¿Ha sido despedido Howie Roseman? No. ¿Ha tomado una decisión desastrosa? La evidencia dice lo contrario. Roseman diseñó una de las mejores plantillas de la era del tope salarial. En 2024, los Eagles han jugado en 3 Super Bowls en los últimos 10 años, ganando 2 de ellas. El hombre se ha ganado el beneficio de la duda con un historial que prácticamente ningún gerente general activo en el fútbol puede igualar. Los $100 millones el acuerdo con Greenard es una apuesta calculada, al igual que cada uno de los movimientos estelares que ha hecho Roseman. Conlleva riesgo. El hombro de Greenard podría volver a inflamarse. Podría decaer con la edad. Es posible que los sacks no vuelvan a alcanzar los 2 dígitos. Esas son todas posibilidades reales. Pero la idea de que este acuerdo es un desastre, que Roseman debería ser despedido por ello, no se sostiene cuando se examinan realmente los números, el contexto y la historia del hombre. Si Jonathan Greenard regresa incluso al 80% de su forma de 2024, los Eagles tendrán la línea defensiva más aterradora del fútbol. Jalen Carter colapsando el bolsillo desde el interior, Jordan Davis devorando bloqueadores, Nolan Smith y Greenard corriendo por el borde, Vic Fangio llamando las jugadas. Eso no es un desastre. Eso es una pesadilla para cada mariscal de campo en la NFC. El título dice que los Eagles despidieron a Howie Roseman. En realidad, los Eagles solo lo vieron hacer lo que ha estado haciendo durante más de una década, tomar la decisión que nadie más se atrevió a tomar y apostar a que tiene razón una vez más.